Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy les tengo la parte B de la crianza de los niños en la Biblia. Hoy en Medellín, 28 de septiembre del 2021. ¿Qué vamos a ver? En la introducción vamos a repasar la utilidad de las escrituras y por ende el cómo educar a nuestros niños. Bueno, en la parte B vimos la responsabilidad de los niños y hoy veremos la responsabilidad de los padres, pero solo una porción. Me es necesario una parte C, precisamente por lo importante de esta información. En la introducción, el repaso de la parte A. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que lo trabajara y lo mantuviera fructífero y le dio instrucciones, reglas y restricciones. Adán y Eva desobedecieron. Entonces vino el caos. Nosotros también podemos desobedecer y traer consecuencias sobre nosotros. Por eso es que en un hogar se ha de premiar la obediencia y se ha de reprender la desobediencia. Pues vivimos en un mundo bajo el maligno y nosotros como hijos de Dios necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder vencer en el día malo. Eso lo vemos en primera de Juan 5:19, que el mundo está bajo el maligno. Necesitamos hacer lo que Dios nos pide. Bueno, Dios es nuestro Padre, pues Él diseñó la familia, Dios nos ayuda con la enseñanza, redarguición y corrección. Pues para mantenernos en línea y en armonía con el Padre y así mantenernos victoriosos. Por eso es imprescindible entender la responsabilidad de cada uno en la familia. Pues la mayoría de los problemas de la sociedad es porque no se enseña en casa a ser responsables. Bíblicamente hablando, en los primeros años de vida de un niño, la mayor responsabilidad de disciplina recae sobre la madre y desde la adolescencia en adelante sobre el padre. Pues la mujer fue diseñada por Dios para atender lo micro, lo pequeño, los detalles, las arandelas, por así decirlo. Enseñar a ser fiel a lo poco. Y el hombre para atender lo macro, lo grande, enseñar a ser fiel en lo mucho. Por eso hombre y mujer son complementarios. Se requiere que padre y madre se mantengan de acuerdo, de ahí a mantenerse creyendo en la palabra de Dios, que es nuestro punto de apoyo, es nuestro fundamento. Pues nosotros como cristianos, pues si uno disciplina y el otro es permisivo, bueno, el que disciplina se tiene por el malo y el permisivo se tiene por el bueno. Pues la Biblia dice que no debe ser así. Además, voy a leerles en la versión internacional en Hebreos 12:11. Dice, ciertamente, esta es la versión internacional, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Se ha de tener un frente unido, ¿sí? Pues nadie se siente bien cuando le están mostrando lo que hizo mal y además que hay que corregirlo, ¿cierto? Por eso, entre más temprano se haga y se haga con amor, el aprendizaje será más grato y se cometerán menos errores. El amor cubrirá multitud de pecados. Algo muy agradable para los niños, a mis hijos les fascinaba, era leerles historias bíblicas antes de dormir. Ahí están aprendiendo de los errores de otros y cómo los superaron con la ayuda de Dios, teniendo una cosecha de justicia y paz. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, chicos y grandes. Bueno, el hogar debía ser la escuela y los padres eran los maestros
¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 6, del 6 al 9? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, tanto los niños como todos los hijos de Dios necesitamos, es imprescindible la disciplina. La disciplina que imparte la palabra de Dios, sin ella no se consigue nada que perdure, ¿sí? Todo lo de Dios es eterno. Todo lo del mundo no dura nada, ¿sí? Bueno, queremos que nuestro Padre Celestial nos trate como a sus hijitos amados, ¿cierto? Bueno, en Proverbios 15:32, el que tiene poco, ojo al parche, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Bueno, cuando valoramos la disciplina, evidenciamos entendimiento. Bueno, la crianza de los niños, a ver, ¿cómo se enseña, redarguye y corrige? Esa es la utilidad, ¿no? Entonces, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, provechosa, para enseñar, redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Son 3, lo cual es instrucción en justicia. La concordancia Strong dice, la enseñanza es la instrucción o información, sea por el maestro o por el padre de familia. ¿Qué es redarguición? Es la prueba, la convicción, es refutar, amonestar, reprender. ¿Qué es corregir? Es enderezar de nuevo. Figurado en la rectificación. Y que la palabra instruir es la tutoría. Ejemplo, educación o entrenamiento. O sea que estas 3 es la educación o el entrenamiento. Y por implicación es la corrección disciplinaria. Instruir es la palabra paideías, es disciplinar, instruir. Bueno, recordemos que aprendimos en la clase Poder para la Vida Abundante del Dr. Wilber. Aprendimos que la utilidad de la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, la utilidad, 1, es enseñar lo que es cómo creer correctamente. 2, es redarguir, lo que es reprender en los lugares donde no se está creyendo correctamente y demostrando el error. Y 3, es corregir, lo cual es ponerse envuelta a la creencia correcta. Toda la palabra de Dios hará precisamente eso, instruir en justicia, lo cual es estas tres son instrucción en justicia. Bueno, aprendiendo cómo lo hace el Padre Celestial con nosotros, nosotros lo podemos hacer con nuestros hijos. Por ejemplo, el versículo anterior nos muestra la utilidad, aquí acabamos de ver la utilidad, ¿cierto? Y en el siguiente vamos a ver el propósito, el versículo 17, a fin de que, ¿cuál es el propósito? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien y que ellos estén enteramente preparados para toda buena obra. Y al tener un hijo es nuestra responsabilidad hacer nuestro mejor por amor a ellos, por amor a nosotros mismos, por amor propio y por amor a nuestro Padre. Nosotros como padres creyentes queremos criar niños instruidos en la justicia divina, la justicia de Dios, y para ello necesitamos conocer la palabra. ¿Qué dice al respecto? Para acertar. ¿Quién no quiere acertar? Todos. Pues con nuestros niños no estamos ensayando, no queremos fallar, ellos son nuestro tesoro. La instrucción de Dios está disponible, vea, es la última palabra. No es lo que dice el pediatra, no es lo que dice la abuela,
Ni la super niñera. Yo era feliz viendo la super niñera o niñera SOS en mi tiempo. Bueno, no importa lo que diga el mundo. Ellos sí nos pueden informar, ellos nos pueden ayudar, pero la última palabra las tiene Dios, porque Él es el que diseñó todo. ¿Qué se aplica a nuestra responsabilidad como padres? Así que aprovechemos esa información que Dios nos da. Bueno, en 2 Timoteo 3:16 vemos que la instrucción, la disciplina tiene 3 pasos: enseñar, redarguir y corregir. Estos pasos necesitamos practicarlos todos los días de nuestra vida y como en general para todo creyente, ¿sí? Lo podemos practicar en las 7 epístolas a la iglesia. La enseñanza es Romanos, Efesios y Tesalonicenses. La redarguición está en Corintios y Filipenses. Y la corrección es Gálatas y Colosenses. En las 7 epístolas hay cosas maravillosas. Hay mucha tela que cortar. Donde si las practicamos, nosotros estaremos viviendo como Dios manda y asimismo prosperando nuestra alma para entonces ser prosperados en todo y seguir teniendo salud. 3 pasos para padres, hijos y hermanos, etcétera, para todos los que quieran creer, para los que amamos el ser instruidos por Dios nuestro Padre Celestial. Eso es un gran privilegio, eso no es un problema gravísimo, no, todo lo contrario. Es una gran bendición. Empezando por el principio, vamos a Proverbios 27. Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. La versión internacional dice: justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Bueno, en Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ser un buen ejemplo, ese es el primer paso, para que otros lo sigan. Lo que nosotros representamos es a Dios y su palabra, y así vamos a ganar a otros. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los padres y de los hijos? Vimos que está en Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Básicamente hay solo 2 responsabilidades de los hijos: obedecer y honrar. Y la de los padres es 1, no provocar a ira, que esa es la que vamos a ver hoy, y 2, criarlos. Eso tiene A y B, y por eso lo dejamos para la parte C de el estudio sobre cómo criar a los niños. Efesios 6:1 dice: hijos, la primera, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo, denota rectitud, conducta recta. Así que la primera responsabilidad del niño es obedecer a sus papás. La palabra obedecer es upakou y es upakou y upakoe. Es obediencia, obediente. Según la concordancia Strong, es escuchar con atención. Es obedecer por su acatamiento, sumisión. Una de las razones por las cuales los niños y también nosotros no escuchamos es porque no prestamos la debida atención. Vea, Jesucristo, por lo que padeció, por lo que experimentó, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Vea, nadie nace aprendido. Vea, Jesucristo, desde que nació, su madre María y su padrastro José le enseñaron sobre la sujeción, y eso es un proceso, eso no es esporádico. Bueno, como él había sido entrenado a obedecer, él vio en su vida milagros, señales, maravillas. Los vientos y el mar le obedecían, también los espíritus diabólicos, hizo sanidades, resucitó gente muerta, etc. Nosotros también, en la medida que desarrollemos esa íntima relación con nuestro Padre Celestial,
las obras que Jesucristo hizo, nosotros también las haremos y aún mayores. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Eso es lo que Él hace. Juan 5:19. Así que nosotros seguimos sus pisadas. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Bueno, obedecen en el Señor a vuestros padres. Es en el Señor. Ellos deben ser instruidos. Entonces yo para eso necesito capacitarme para lo que yo tengo. Eso es lo que doy. Es instruidos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la segunda, o sea, la primera es obedecer. La segunda responsabilidad del niño es honrar a los padres. ¿Qué es la palabra honrar? En el Antiguo Testamento es kavat, es numeroso, rico, honorable. Es estimular, es glorificar, es insigne, es famoso para los niños, sus papás, es célebre para ellos. Honramos y estimamos, valoramos lo que Dios dice. Bueno, ¿y qué dice Dios? Honra a Jehová con todos sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Habla de la sabiduría, si la engrandecemos, ella nos engrandecerá. Ella nos honrará, ¿sí? Cuando le hayamos abrazado. Proverbios 4, 7 al 8. Honrar en el Nuevo Testamento es la palabra timao, timé y timios. Honrar es ponerle precio, es poner mucha atención, poner mucho valor. Honor, venerado, precioso, reverenciar, ¿sí? Es valor, estima o dignidad. En resumidas, es darle mucho precio a lo que Dios dice que es de alta estima. Y puse un ejemplo allí, 3 ejemplos. Honrar al Padre como honrar al Hijo. Juan 5:23. Otro ejemplo fue honroso sea el matrimonio sin mancilla. En Hebreos. En Efesios 6:2-3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Qué bendición! Todos queremos que nos vaya bien, ¿cierto? Entonces, es el punto, es honrar al Padre y obedecerlo, papá y a mamá. Dios siempre tiene la mejor opción y la promesa está a continuación para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es un gran estímulo para la obediencia, ¿cierto? Bueno, vamos a ver la primera parte, la responsabilidad de los padres. Dice en el 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En la versión internacional dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La versión Nuevo Mundo dice, y ustedes no estén irritando a sus hijos, sino síganlos criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Bueno, ¿qué es la palabra provocar? ¿Qué es la palabra provocar a ira? Es una sola palabra. Es para orgue, cogí la familia, ¿no? Es encolerizarse junto. Ejemplo, enfurecerse, arder de ira, ¿sí? Dios dice que no. Un ejemplo es llegar a exasperarse. Es un deseo, es una excitación de la mente. Un uso está en Efesios 4, 26 al 27. Airaos, la palabra, pero no pequéis, ¿sí? O sea, aquí nos muestra en A y en B cómo pasa eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y B, no deis lugar al diablo. Así que les leeré la versión internacional para entender un poquito más. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. En el versículo 31 y 32 muestra el caos en el 31 y la solución en el 32. Dios nos pide que nos quitemos de toda amargura, enojo, ira, esa es la palabra. Gritería, Dios no le gusta que sus hijos estén gritando. Dice gritería, blasfemia y toda malicia. Antes bien, sed benignos, misericordiosos, perdonando. Bueno, en el estudio de el amor agape es benigno,
parte A, pueden repasar este tema porque es maravilloso. En nuestras manos está el éxito si hacemos el versículo 32. Dice, ni deis lugar al diablo. Bueno, ¿qué es dar lugar? Dar lugar es didomi. Hay 417 usos. ¡Wow! Esto es de cuidado. ¿Eso qué quiere decir? Dar lugar es conceder, ofrecer, permitir, presentar, etc. En mis palabras es como quien le está ofreciendo, permitiendo, es darle campo propicio al diablo. ¿Cómo así? Bueno, cuando uno tiene ira, está haciendo eso. Un ejemplo, en cuanto a provocar o encolerizarse. El padre o la madre están furiosos y empieza con la cantaleta. Esto no ayuda. Vean, nosotros, la mayoría de los padres la hemos embarrado, hemos cometido ese pequeño detalle, ese pequeño error que es terrible, por muchos años, ¿sí? Muchos años los padres hemos caído en eso. Ojo, porque cualquier cosa que hagamos con ira podemos pecar y entonces no vamos a ser asertivos, no vamos a dar en el blanco. Bueno, acerca de la cantaleta, una vez vi en la televisión a un pediatra, a un profesor y un psicólogo diciendo que cuando hay cantaleta les estamos enseñando a los niños a que se tapen los oídos con las manos. Una de las razones por las cuales el ser humano no obedece es porque no escucha. Entonces hay que es más bien ganar la atención, no quitar, vamos en contravía, ¿cierto? Así que pilas. Las escrituras nos enseñan la creencia correcta, nos muestra cómo operar el Espíritu Santo, cómo andar en el amor de Dios. Dios nos capacita para enfrentar una vida de la mejor manera y es con su consejo e instrucción. Así que si nosotros evidenciamos el dominio propio, estaremos, porque tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿cierto? Entonces, si evidenciamos ese dominio propio, le estaremos atentos a la voz de Dios, porque necesitamos estar en esa quietud en el alma para que Dios nos inspire qué hacer, ¿sí? Además, pues, de conocer las escrituras, ¿no? Por ejemplo, si la Biblia dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados ni den cabida al diablo, ¿sí? Como dice la versión. Pero por algo dice Dios en 1 de Pedro 5:8. Es importante ver el contexto anterior y posterior. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios, ¿sí? El ser sobrios es abstenerse de vino, literal, ¿no? Pero figurado de ser discreto, moderado. En otras palabras, agarre su mente. Y velad es mantenerse despierto, vigilante, esté vigilante. Les compartiré una anécdota. Tengo 2 hijos y se llevan entre sí 1 año y 3 meses. Cuando eran bebés, mi vida se tornó como una montaña rusa, entre el llanto y la alegría. Gracias a Dios me casé con Mario, un hombre que tiene en su corazón la palabra de Dios. Además, por ser un hombre los hombres no son emocionales como nosotras las mujeres, esa palabra, él tenía gran información para ayudarme a mí, la palabra que él tenía en su corazón, ¿sí? Cuando yo estaba muy alterada, lo llamaba para que oráramos, pues aunque yo ya había hecho eso, no lograba estabilidad. Entonces los dos orábamos por teléfono y en diferentes momentos él me decía, recuerda que Dios es tu ayudador, recuerda que tú eres el adulto ahí, ¿no? Otra vez me decía, recuerda que tienes todas las herramientas para poder controlar tus emociones. Y siempre me daba, según la inspiración del día, me decía muchas cosas de la palabra de Dios para ayudarme a hacer esa regulación mental en mí. Esas palabras me ayudaron mucho a cambiar de actitud y a superar la situación. Una de las cosas que he aprovechado yo en esta carrera de creyente, además de estudiar la Biblia,
de deleitarme en ella ha sido el hablar en lenguas. Entonces, si estamos en una situación difícil que no sabemos qué pedir como conviene, hablamos en lenguas. Bueno, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Así que hacemos paso a paso, ¿sí? Primer paso, nos calmamos, respiramos profundo, contamos hasta 10. El segundo paso, oramos pidiéndole ayuda al Padre. Y luego, sí, el tercer paso, hablamos con ellos en la brevedad posible, no al otro día, como dice la Biblia. Les compartiré otra anécdota. Cada vez que Mario nos reunía a mis hijos y a mí para hablar con ellos cuando se había cometido un error, venían con una cara de puño, ¿sí? Como quien no quería estar ahí, ¿sí? Yo les decía, hay muchos padres que no tienen el consejo de Dios, que hablan irrespetando, gritando, llenos de ira, ¿sí? Démosle gracias a Dios que ustedes tienen un padre que los quiere y además que quiere poner las cartas sobre la mesa. Vamos a analizar los puntos y buscar una solución. Así que más bien estemos atentos de cómo vamos a mejorar este asunto para no volverla a embarrar, ¿sí? Bueno, ahí llegamos nosotros a acuerdos y al final Mario se cercioraba. Eso me pareció maravilloso porque yo no lo hacía, pero Mario me sirvió de un gran ejemplo. Él se cercioraba que quedaran bien, que quedaran en paz, que supieran que la redarguición y la corrección era porque los amábamos. Bueno, airaos pero no pequéis. Por ejemplo, en Marcos 3:5, Jesucristo se enojó. Él se enojó entristecido por la dureza de los corazones de las personas presentes y sin embargo él sanó al hombre que tenía seca una mano, ¿sí? O sea, somos humanos, Jesucristo era humano. Otro uso de orgue está en Santiago 1:20, orgue de la ira, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vea, aquí en su contexto anterior y posterior es muy importante que nos detengamos un minuto. En el versículo 20 nos muestra lo más importante y en el 21 nos muestra la clave, cómo lograrlo. En el 1:17 al 21 es el contexto a leer. En el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ahí hay una figura, es decir, de la fuente suprema de toda verdadera luz, ¿sí? Dios diseñó la instrucción, la disciplina, y eso es una fuente de verdadera luz, ¿sí? Así que dice, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que les leeré en el versículo 18 y 19 porque ahí hay una figura que se llama asíndeton. Esa la expliqué en el estudio de el amor agape, 1 Corintios 13 figuras, la titulé. Bueno, aquí hay un listado sin unión, nos muestra el énfasis que está al final en el versículo 20. Bueno, arranco el 19 y 20. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero nos dio 2 orejas, ¿cierto? Tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Le leeré en el griego, en los textos. Porque la ira del hombre justicia de Dios no produce. En la versión internacional, que le ayuda a uno mucho, dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Sí ven? Es como si se nos cerraran las entendederas, por así decirlo. En el versículo 21, por lo cual, por esta causa, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Por lo cual, a raíz de eso, entonces nosotros primero sacamos la basura para entonces recibir
con mansedumbre la palabra implantada. La responsabilidad de criar a un niño es grande, es muy importante a los ojos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ponerle toda esa importancia que Dios le da, ¿cierto? Por ejemplo, si nos enojamos porque el niño hizo algo indebido, le mostramos que no nos gusta lo que está pasando, no porque estemos gritando, porque estemos tirando las puertas y demás, no. Simplemente buscamos el mejor momento para hablar con el niño y le decimos, estoy enojada contigo porque me estás mintiendo. Eso es ofensivo, yo no nací ayer, decía yo a alguno de mis hijos. Vea, si evidenciamos autocontrol, estaremos enseñando cómo mantener la calma. Pero si cada vez estoy explotando, pues entonces, ¿qué ejemplo le estoy sirviendo? ¿Sí? También necesitamos escucharlos, averiguar por qué está pasando, qué es lo que está pasando en su mente o por qué están haciendo lo que están haciendo. Necesitamos hablar con el niño para buscar la manera de que no vuelva a ocurrir. Y si el que se equivocó es uno, pues uno pide perdón, pues el reconocer sus errores le está mostrando al niño que uno también se equivoca y que nos interesamos en mejorar. Nada de condenación, ¿no? Ojo con la condenación. Bueno, mire, si en un hogar no hay benignidad o bondad, no hay misericordia y perdón, ese hogar no está dirigido por la palabra de Dios y estará poniendo triste a Dios. Solo compartí en el estudio El amor de Dios es benigno, parte B. Precisamente queremos hacerlo a la manera de Dios y de su Hijo Jesucristo. Entonces seremos sabios, viviremos descansados y en paz, pues estaremos haciendo nuestro mejor y saben que eso lo respalda Dios. Pero entonces capacitémonos, así que qué bendición que cada día todos nosotros estudiamos la Biblia todos los días, porque eso es un alimento diario, así como ustedes ayunan, almuerzan y comen, ¿cierto? Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedecer a vuestros padres porque en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, ¿cómo agradan a Dios nuestros niños? Obedeciendo a sus papás. Y la parte nuestra, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué dicen en los textos griegos? Que no se desanimen. Y en otra versión, en la versión Nuevo Mundo dice para que no se descorazonen. Vea, básicamente la naturaleza del niño es agradar a sus papás. Cualquier cosa que ellos hacen, quieren mostrárselo, pa, mira lo que hice. Por eso es necesario tener tiempo para ellos. Necesitamos invertir tiempo en ellos, ¿sí? Y si uno los estimula, los edifica, ellos se van a sentir más confiados en sí mismos. Eso les ayudará a su autoestima y también vivirán en paz. Por uno hacer cosas equivocadas, como me pasó a mí, ser perfeccionista, uno va a exigir cosas que no convienen, como por ejemplo, el niño de 4 años está aprendiendo a tender la cama y si uno no se pone en sus zapaticos, ¿sí? Le va a exigir que lo haga bien, ¿sí? Y luego que lo haga perfecto. Eso va a desalentar al niño. Cuando nació mi segundo hijo fue que Dios me dio la lección de que deje la vaina con la perfección porque no hay nadie perfecto. Dios nos invita a la perfección, pero es en la madurez, en el dar y en el amar, ¿sí? Bueno, no los desalentemos. Y si nosotros les estamos bendiciendo, más bien nos estamos felicitando por su esfuerzo, el niño se va a sentir estimulado para hacerlo mejor cada día. Porque yo veía que enjabonaban los platos y enjabonaban más bien era la comida que quedó ahí. Pero bueno, ellos poco a poco fueron aprendiendo, paso a paso. Es importante estimularlos, ¿sí? El punto no es decir cosas malas, pero sí cosas edificantes. Vean, no es atacar al niño, más bien es atacar la acción negativa. Por ejemplo, de lo que no es.
¿Usted por qué es tan desordenado? ¿Sí? Sería mejor decirle, tú eres un buen chico, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Además de dar un buen ejemplo con el orden, uno puede decirle, si tu cuarto está desordenado, tu mente también lo va a estar y no vas a tener claridad, ¿sí? No vas a encontrar las cosas fácilmente. Si tú eres fiel a cuidar tu cuarto, que es un espacio pequeño, pronto podrás cuidar tu propio apartamento, les decía yo. Edificarle, mostrarle los beneficios y las consecuencias por no hacerlo, le permitirá pensarlo mejor. Y si lo hacemos con un tono agradable, ellos nos escucharán. Esto es un buen hábito en nuestra relación con todos nuestros semejantes, no solo con los niños. Estimulará a los demás a un empeño más digno. ¿Qué es la palabra exasperar? En este lugar es heretizo. Hay dos usos, uno es positivo y otro es negativo, es estimular o en el negativo es exasperar. Nosotros tampoco podemos disciplinar tanto a los niños y oprimirlos tanto que los niños llegan a un punto que estallan y no aguantan más y se vuelven unos rebeldes. Bueno, si la palabra dice no provoquéis a ir a vuestros hijos, entonces hacedlo. Los niños son muy susceptibles. Si cada ratico que él está haciendo algo, tú le estás criticando, llegan a un punto que dicen, no importa lo que yo haga, total a mis padres no les gusta nada lo que yo haga. Y ¿sabe qué? Pierden el esmero. Bueno, pasemos el tiempo reconociendo sus habilidades, en vez de estarlo criticando por todo. Vea, yo una estrategia que lo hice primero con mi esposo y después cuando nacieron mis hijos lo hice también con ellos, es hacer una lista de todas esas habilidades. Para que cada vez que le saquen la piedra, entre comillas, porque uno es el que se la deja sacar, uno va a esa lista y entonces uno recuerda la belleza del hijo o del joven que tiene uno delante y ya uno cambia la actitud. Eso le ayuda a recordar que uno tiene un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos, y esa palabra maravilloso lo mantenía poniendo en todas mis oraciones. Gracias a Dios por que me ha ayudado a corregirme muchísimo y seguiré corrigiéndome hasta el último día. Bueno, eso ayuda a uno a que uno pase a ser parte de la solución y no se quede siendo parte del problema. Bueno, lo podemos exasperar por lo negativo, pero también por el exceso de lo positivo, elogiándolos todo el tiempo o peor, siendo protectores, no dejando que ellos aprendan de sus propios errores o no dándoles el espacio para que ellos necesitan para aprender, ¿sí? No es solo dándole el pescado, también es enseñándoles a pescar. Por eso es un privilegio poder uno tener la instrucción bíblica y a enseñarle a los niños. Ellos van creciendo, ellos dependen de nosotros, pero nosotros los vamos instruyendo para que aprendan a depender de Dios. Bueno, ellos necesitan aprender a solucionar sus problemas, no que un papá y mamá se los solucione. Uno los tiene cerca, ¿sí? Porque si ellos fracasan, ellos necesitan aprender precisamente con la ayuda de los padres cómo salir adelante. Por eso no es conveniente estarles poniendo un colchón cada vez que se caen, ¿sí? O si no, ¿cuándo van a aprender? Vea, el mundo es cruel. Más bien enseñarles a que se apoyen en Dios, más bien enseñarles a que obedezcan a Papá Dios, porque con Él irán muy lejos. O como dice Dios, nunca los desamparará ni los dejará. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso se ve en Hebreos 13, 5b y 6. La palabra dice que en vez de estarlos desanimando, más bien criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, porque es a la manera de Dios. ¿Qué es la palabra criar? Es la palabra trefo. Tiene dos usos y es sustentar. Por ejemplo, en Efesios 5:20, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia. Ahí nos pone el estándar, ¿sí? Que esa palabra ectrefo es alimentar, nutrir, ¿sí? Esto es a diario. Uno alimenta su cuerpo y lo nutre, lo cuida y lo hará desde que nace hasta que muere, ¿cierto? Hasta el último día, pues que Jesucristo llegue mañana por nosotros, no sé. Según la concordancia esta palabra sustenta es criar a madurez. Por ejemplo, acariciar o entrenar. Así que en este caso sería entrenar. Y también lo acariciamos a nuestros hijos. Que criar en disciplina y amonestación del Señor. No es darle con una correa todo el tiempo, es criarlos como nos enseña la palabra, no como lo enseña el mundo. La crianza tiene dos partes, disciplina y amonestación del Señor. Vea, Dios es nuestro papá, nuestro Padre Celestial. Él siempre tiene lo mejor para nosotros y en la medida que nos apliquemos a su diseño, permitamos, entonces vamos a permitirnos prosperar nuestra alma y entonces seremos prosperados en todos y tendremos salud. Así que bienvenidos a este estándar más alto. Esperen la parte C de la crianza de los niños en la Biblia, que es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios los bendiga.